Muy buenos días con todos y bienvenidos a una nueva edición de Betel Noticias, aquí por Betel Radio y redes sociales. Mi nombre es Magda Núñez y los voy a estar acompañando a lo largo de la siguiente hora informativa de 8 a 9 de la mañana. Para iniciar, vamos con nuestros titulares. Ángelo Alfaro renunció al cargo de ministro de Energía y Minas tras la denuncia de violación a una menor de edad. El ingeniero declaró a la prensa que su único pecado fue enamorarse. Según la última encuesta de Datum, el 57% de peruanos aún no decide su voto a menos de un mes de las elecciones. Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga siguen en empate técnico en el primer puesto de las preferencias. Y atentos porque hoy a las 8 de la noche empezará la primera jornada del debate presidencial. Participarán Rafael López Aliaga, César Acuña, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau, entre otros. La Junta de Fiscales Supremos elegirá hoy al nuevo fiscal de la Nación. Tomás Gálvez parte como favorito para ocupar el cargo. Iniciamos con el desarrollo de la información con un tema que acaparó la noticia nacional y es sobre dentro del gabinete ministerial, y es que Ángelo Alfaro renunció finalmente ayer domingo al cargo de ministro de Energía y Minas. A través de un comunicado, la Presidencia de la República destacó su gestión durante la crisis energética. Ahora, como se sabe, el ingeniero fue acusado de haber violado a una menor de 16 años cuando él tenía 47 en la ciudad de Pucallpa, en Ucayali. Según dichos del propio Alfaro, mantuvo una relación sentimental con la mujer y convivieron. Ambos, además, son padres de un joven de 25 años que ahora vive fuera del país. El exministro había recibido el respaldo del presidente José María Balcázar y el jefe del gabinete Luis Arroyo, por lo que su decisión de dimitir resulta sorpresiva. Ahora, en declaraciones a la prensa, Alfaro señaló que su único pecado fue enamorarse de una adolescente de 16 años. Si no lo cree, escúchele usted mismo. Le he preguntado al señor exministro si no es un acto deplorable. Mi único pecado, estar con un adolescente de 16 años. Mi único pecado ha sido enamorarme. Yo no he cometido ni un delito. Y no estamos hablando de pecado, no señor. solo me enamoro y nos enamoramos. No. Usted no puede juzgar lo que hace 25 años, señores. Y es una adolescente de 16 años. Otro escenario. ¿Qué otro hace escenario? 25 años, señor. ¿Qué tiene que ver que fue hace 25 me enamoré. años? Hay gente que se enamora muy mayor de gente más joven. ¿Para usted no había abuso? No, por ninguna manera, porque yo nunca abusé de ella, nunca la forcé a nada. Usted tenía... Mantuvimos una relación cordial, pero mantenimos una relación incluso con conocimiento de su familia. Señor, usted ellos convivieron conmigo. Indignantes declaraciones del ahora ex ministro de Energía y Minas. Vamos a estar atentos cómo se procede con el reemplazo de una cartera muy importante para la situación nacional que enfrentamos. Ahora, en otros temas, les contamos que la Junta de Fiscales Supremos elegirá hoy al nuevo fiscal de la Nación. Actualmente, como usted recordará, el cargo es ocupado de forma interina por Tomás Gálvez, quien parte como favorito para ser designado. Él reemplazó a Delia Espinosa tras ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia en septiembre del año pasado. Durante la gestión de Gálvez se desactivó el equipo especial Lava Jato y también se creó una comisión para elaborar una nueva ley orgánica del Ministerio Público. El cargo también podría ser ocupado por Patricia Benavides, Juan Villena, Zoraida Ábalos y Luis Arce. Hoy a las 8 de la noche se inicia el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El evento tan esperado por la población será transmitido por televisión abierta y las plataformas digitales del jurado. En esta primera sesión participarán 11 de 35 candidatos. Entre ellos se encuentran Rafael López Aliaga, César Acuña, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau.
El debate se desarrollará en 2 bloques. En el primero, los candidatos abordarán la inseguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. Y en el segundo, discutirán propuestas sobre la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Además, cada bloque contará con preguntas de la ciudadanía. Va a estar muy interesante, ciertamente. Ahora, las sesiones de esta primera jornada continuarán hasta el miércoles 25 de marzo. La segunda y última jornada empieza el 30 de marzo y finaliza el 1 de abril. Tal vez estos debates los ayude a todos ustedes que nos escuchan a través de Betel Radio o nos ven a través de las redes sociales a terminar de definir su voto. Porque no es el común denominador tal vez de la mayoría de la población el que ya tenga su candidato. Porque de acuerdo con la última encuesta de Datum, el 57% de peruanos aún no ha decidido su voto a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Es decir, más de la mitad de la población. En este grupo se encuentran los que todavía evalúan opciones, los que no han pensado su voto para nada y los que no saben por quién van a votar. El estudio muestra además que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga siguen liderando la intención de voto. En tercer lugar figura el candidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, con un 6.5%. Debajo de él se encuentra Carlos Álvarez de País para Todos con 5%. Y el quinto lugar lo ocupa Jorge Nieto de Buen Gobierno con 4.6%, quien registra un aumento de 2 puntos porcentuales con respecto al último sondeo. El estudio fue realizado, para que lo tenga presente, del 13 al 17 de marzo y, atento con esta cifra, contó con un margen de error de 2.5%. La policía capturó al presunto asesino de 3 personas en una unidad de la empresa de transporte Los Rojitos. El sujeto de 28 años fue encontrado en San Juan de Miraflores, el mismo distrito donde ocurrieron los fatídicos hechos. La criminalidad. Fue capturado el presunto responsable del ataque a balazos contra una combi de la empresa de transporte Los Rojitos en San Juan de Miraflores, hecho que dejó 3 personas muertas y generó alarma en el transporte público. El detenido, Junior Wilfredo Guamaní Tapia, de 28 años, fue ubicado en una vivienda del mismo distrito tras un seguimiento policial. De acuerdo con la PNP, coincide con el sujeto captado en las cámaras y además tendría en su poder armas de fuego que permiten disparos automáticos. El ataque ocurrió el 17 de marzo en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres. Un hombre se acercó a la unidad y disparó directamente contra el conductor, sin mediar palabra. El resultado fue trágico. Murió el chofer, Jorge Félix Vargas, de 23 años, junto a 2 pasajeras que viajaban cerca de la cabina, Olinda Quispe Carguás y Asunción Quispe Ochoa. Aunque no registra antecedentes, la policía indica que el detenido tendría vínculos con entornos delictivos y que figura como propietario de armas de fuego. Este caso se da en medio de denuncias de extorsión que afectan a transportistas de la zona. Pese a la captura, la violencia no ha cedido en los últimos días y sigue marcando las calles. En Villa El Salvador, un hombre fue acribillado en plena vía pública, sin posibilidad de escapar. Casi en paralelo, un bus de transporte fue incendiado como presunta represalia de la banda criminal Los Mexicanos, en un nuevo mensaje de amedrentamiento. Hechos que confirman que más allá de las detenciones, el escenario de inseguridad continúa escalando y golpeando a la ciudadanía. Decenas de mototaxis en el distrito del Rímac realizan largas colas para abastecerse de GLP. Ellos denuncian que el precio del combustible sigue elevado a más de una semana de haber superado la crisis energética. Desde el distrito del Rímac, cientos de mototaxistas reportan la escasez de GLP en los grifos, una situación que viene afectando directamente su jornada laboral. Desde temprano, los conductores hacen largas colas en busca de abastecer sus unidades. Sin embargo, tras
tras horas de espera, muchos no logran conseguir combustible. El problema se registra en un grifo ubicado en la avenida Tarapacá, donde los trabajadores se concentran a la espera de posible atención. A ello se suma el malestar por el precio del GLP, que aún no se regulariza pese a haber pasado más de una semana desde que se superó la crisis energética, lo que impacta directamente en sus ingresos. Frente a este panorama, los mototaxistas exigen la intervención de las autoridades para garantizar el abastecimiento en todos los grifos y frenar el alza de precios. Advierten que de no tomarse medidas urgentes, la escasez podría agravarse y seguir perjudicando a miles de trabajadores que dependen del combustible para sostener a sus familias. El gobierno autorizó que más de 5.600 estudiantes de la Policía Nacional se gradúen anticipadamente como parte de su estrategia contra la inseguridad ciudadana. Los efectivos realizarán labores de patrullaje e investigación criminal. En medio de un país golpeado por la extorsión y el sicariato, el gobierno dispuso el egreso y graduación excepcional de 5.655 alumnos de las escuelas técnico-profesionales de la Policía Nacional del Perú. Esta medida fue oficializada por el gobierno a través de un decreto supremo. Los nuevos efectivos pertenecen a la promoción Protección Ciudadana 2024, quienes culminarán su formación académica en marzo de este año, adelantando así su incorporación al servicio activo al cuarto periodo en vez de hacerlo en el sexto periodo de estudios. Según el gobierno, esta decisión busca reforzar la seguridad ciudadana frente al incremento de la delincuencia en distintas regiones del país. Asimismo, se informó que la implementación de esta medida será financiada con el presupuesto del Ministerio del Interior, sin generar gastos adicionales al Estado. Con esta medida, el Ejecutivo espera fortalecer la presencia policial en las calles y responder a una de las principales demandas de la ciudadanía, que es la seguridad. Ahora, ¿qué está sucediendo en las regiones de nuestro país? Vamos a empezar comentándoles que 10 personas lamentablemente fallecieron tras un accidente en el Nevado Rajuntay, en la provincia de Yauyos. Mientras que en Ayacucho, transportistas de carga pesada acatan un paro indefinido por el mal estado de la vía Los Libertadores. Al menos 10 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas tras un accidente registrado en el Nevado Rajuntay en la provincia de Yauyos durante una expedición en la zona. La emergencia movilizó equipos de rescate ante la magnitud del hecho. Los heridos fueron auxiliados y trasladados a centros de salud, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Las condiciones del terreno y los factores climáticos habrían influido en este trágico suceso. Mientras tanto, en Ayacucho, transportistas de carga pesada iniciaron un paro indefinido en protesta por el mal estado de la vía Los Libertadores, una ruta clave para el traslado de mercancías. La medida ya genera restricciones en el tránsito vehicular en distintos tramos. Los transportistas exigen la intervención inmediata del gobierno para mejorar las condiciones de la carretera, advirtiendo que su deterioro representa un riesgo constante. Además, no descartan radicalizar su protesta si no obtienen una respuesta concreta. De otro lado, en Juliaca, región Puno, la policía desarticuló la presunta banda criminal Los Irrecuperables de San Román, durante un operativo que permitió la detención de varios de sus integrantes vinculados a delitos contra el patrimonio. Según las investigaciones, los detenidos estarían implicados en robos y otros hechos delictivos en la provincia de San Román. La policía continúa con las diligencias para determinar su participación en otros casos y fortalecer las acciones contra la criminalidad en la zona. Estamos atentos con estos operativos policiales que pueden ayudar a garantizar mayor seguridad en las diferentes regiones de nuestro país, que seguimos enfrentando una ola de inseguridad importante. Asimismo, también les hemos ido comentando sobre este paro indefinido que se está realizando en Ayacucho desde el 23 de marzo, desde el día de hoy. Así que tengan presente para todas las personas que nos escuchan, especialmente a todos nuestros oyentes en la región de Ayacucho, y tomen sus precauciones y que las autoridades también presten atención para escuchar el reclamo que tiene la ciudadanía. Nos vamos ahora a trasladar a la región de Huánuco, porque
lo que les queremos comentar es que se mantiene en riesgo esta zona por los huaicos, especialmente en Pacaypampa, Santa María del Valle. Para darnos más detalles sobre esto, nuestra colaboradora Abigail Méndez se encuentra con nosotros. Abigail, te escuchamos. Buenos días, les saluda Abigail Méndez, informando para Betel Noticias desde la ciudad de Huánuco, para comentarles que las autoridades mantienen la alerta máxima en la localidad de Pacaypampa, en el distrito de Santa María del Valle, debido al riesgo persistente de huaicos tras la activación de quebradas registradas en la zona. De acuerdo con la evaluación realizada por el equipo técnico de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, estos eventos se habrían originado por deslizamientos en la parte alta del cerro, producto de las intensas lluvias que continúan afectando la región. Especialistas han advertido que el peligro no ha sido superado, ya que el suelo se encuentra altamente saturado y existe abundante material suelto en las laderas, lo que podría generar nuevas activaciones de quebradas en cualquier momento. Esta situación mantiene en alerta a las familias que viven en zonas cercanas, quienes temen que un nuevo huaico pueda afectar viviendas, vías de acceso y terrenos de cultivo. Ante este panorama, las autoridades han exhortado a la población a mantenerse vigilantes, evitar transitar por zonas de riesgo y seguir las recomendaciones de defensa civil, especialmente durante las lluvias o ante cualquier señal de deslizamiento. Asimismo, se viene realizando labores de monitoreo permanente en la zona, con el objetivo de actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia que pudiera registrarse en las próximas horas. El llamado es a la prevención, ya que las condiciones climáticas actuales continúan favoreciendo este tipo de eventos en distintas zonas de la región. Desde Huánuco, reportó para ustedes Abigail Méndez para Betel Noticias. Muchas gracias, Abigail, por esta información de lo que viene sucediendo en Huánuco. Y sabemos, como tú misma lo mencionabas, que todavía estamos experimentando los efectos de las fuertes lluvias, la crisis climatológica en diferentes regiones. Y parte de lo que mencionabas, de lo que piden las autoridades a la ciudadanía, su apoyo para que tomen las precauciones debidas, hagan caso a las pautas de defensa civil. Eso es muy importante, por supuesto. También hacemos un llamado a la población para que pueda acatar las indicaciones o las recomendaciones de las autoridades, pero también les pedimos a las autoridades que estén atentas, que también contribuyan a este trabajo de prevención para evitar cualquier accidente, que ya hemos visto muchos de ellos en diferentes regiones del país. Así que es un trabajo conjunto el que se debe hacer y al que llamamos entre autoridades y la población también. Vamos a trasladarnos ahora a la región de Jaén, donde se detienen a ciudadanos extranjeros por presunta minería ilegal en San Ignacio. Así lo reporta y nos lo comenta con más detalles Karemi Lucero. Adelante, Karemi. Buenos días, les saluda Karemi Lucero informando para Betel Noticias desde Jaén. Un nuevo golpe contra la minería ilegal se registró en la provincia de San Ignacio tras un operativo policial ejecutado en el caserío Moreros en el distrito de Nambaye, zona fronteriza con Ecuador. Durante la intervención en la que participaron aproximadamente 25 efectivos policiales junto a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, se logró desarticular un campamento rústico de minería ilegal instalado a orillas del río Chinchipe. Como resultado fueron detenidos Samuel Saturnino Ruiz Abad y Davis David Huaman Amari, quienes serían presuntos implicados en esta actividad ilícita. Además, las autoridades incautaron equipos de comunicación y armas blancas encontradas dentro del campamento. Este nuevo caso confirma una preocupante realidad. La minería ilegal continúa expandiéndose en zonas fronterizas, operando mediante campamentos improvisados y afectando gravemente el entorno natural. Las consecuencias son alarmantes. Se reporta deforestación, contaminación de fuentes de agua y daños a los suelos, lo que impacta directamente en actividades económicas como la agricultura y pone en riesgo la salud de las comunidades cercanas. Pero no solo se trata de un problema ambiental, esta actividad también trae consigo inseguridad.
presencia de mafias y desorden social, convirtiendo a estos sectores en zonas vulnerables y en muchos casos sin control efectivo del Estado. Ante este panorama, especialistas y autoridades advierten la necesidad de reforzar la vigilancia, incrementar los operativos y fortalecer el trabajo conjunto entre Perú y Ecuador, ya que se trata de una problemática que trasciende fronteras. Desde Jaén reportó para ustedes Karemi Lucero para Betel Noticias. Adelante. Muchísimas gracias, Karemi, por esta información de los efectos que está teniendo la minería ilegal, específicamente en la ciudad de Jaén, en la región de Cajamarca, que resulta preocupante, y así lo venías comentando, no solo por temas económicos, por temas ambientales también y por supuesto por temas sociales. Es la minería ilegal un problema que se enfrenta en el país, que tiene muchas aristas que analizar y muchas consecuencias en diferentes campos, como lo mencionábamos, ambientales, económicas, sociales, y que no solo afecta, digamos, nuestro país, sino que también a toda la región en la que vivimos. Entonces, es importante que las autoridades comiencen a hacer mayor investigación respecto a este tema, y sabemos además que los organismos de la sociedad civil también ya lo están haciendo para precisamente resolver este problema que ahora estamos comentando sucede en la ciudad de Jaén, pero sabemos que afecta especialmente a nuestra población en la selva también del país. Ahora bien, con esto hemos llegado al final del bloque regional en Betel Noticias. El último fin de semana se realizó con gran éxito la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial. El estadio de San Marcos acogió a miles de personas bajo el lema Familia, Diseño de Dios. En el evento se designó al reverendo Josué Ascarrús como el nuevo supervisor nacional. Más detalles sobre estos emotivos días en la siguiente nota. El Estadio Nacional Mayor de San Marcos volvió a latir con fuerza durante la Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial, realizada del 19 al 22 de marzo, bajo el inspirador lema La Familia, Diseño de Dios. Miles de familias se congregaron en este emblemático recinto que se transformó en un escenario de fe, unidad y renovación espiritual. Desde las primeras horas de cada jornada, el ambiente se colmó de cánticos, oraciones y corazones expectantes, dispuestos a ser tocados por la presencia de Dios. A lo largo de los 4 días, la predicación de la palabra fue el eje central de cada encuentro. Se desarrollaron mensajes orientados al fortalecimiento del hogar y de los valores familiares. Cada enseñanza dejó una huella profunda en los asistentes, recordando la importancia de edificar la familia sobre los principios bíblicos en medio de los desafíos actuales. Uno de los momentos más trascendentales fue la designación del nuevo supervisor nacional del Perú, el reverendo Josué Ascarrús, quien asume esta responsabilidad en reemplazo del reverendo Luis Mesa Bocanegra, tras más de 16 años de fiel labor en el cargo. Este acto solemne no solo marcó un cambio de liderazgo, sino que también reflejó la continuidad y la visión de la obra. Asimismo, se llevó a cabo la promoción de nuevos obreros laicos, licenciados y ministros ordenados, reafirmando el compromiso de seguir extendiendo el mensaje del Evangelio con dedicación y entrega. De esta manera, la convención no solo se consolidó como una fiesta espiritual, sino también como un impulso renovado para el crecimiento, la misión de la Iglesia y el fortalecimiento de la familia. Seguimos aquí en Betel Noticias por radio y redes sociales. Vamos con información en directo. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero Rigoberto Gómez, quien se encuentra en su posición para comentarnos sobre la jornada de prevención contra la leptospirosis que está realizando eSalud. Para más detalles, Rigoberto, te escuchamos. Bien, Magda, muchísimas gracias por el pase y sí, saludamos a toda nuestra audiencia de Betel Noticias. Nosotros nos hemos venido hasta acá, hasta eSalud, porque precisamente se está realizando una campaña de prevención y de alerta contra la leptospirosis. Recordemos que esta es una enfermedad que se producida por bacterias eliminadas por roedores a través de la orina y
durante estos últimos meses se ha visto un incremento de esta enfermedad infecciosa y precisamente Salud está realizando esta campaña para que todos podamos estar alerta y prevenir esta enfermedad. Pero para ampliar más sobre este tema me encuentro acompañado del doctor Edwin Neciosú, que nos va a dar más detalles sobre esta campaña. Buenos días, doctor, bienvenido a Betel Noticias. Buenos días, ¿cómo están para los televidentes de Betel Noticias? Sí, estamos haciendo una campaña preventiva con respecto a la leptospirosis. Recordemos que la leptospirosis es una enfermedad, es una zoonosis que requiere ser transmitida a través y utilizar un animalito. Este animalito, que es en este caso una rata, al momento que orina y este animal está infectado, la orina tiene contacto con las personas y puede enfermarlos, ¿no? Entonces nosotros en nuestras viviendas lo que tenemos que hacer es evitar al máximo el contacto con estos animalitos. Por ejemplo, nosotros podemos tener en casa estos residuos o la basura, los residuos sólidos no deben estar puestos a la intemperie, sino tienen que estar en lugares que están tachos y tapados adecuadamente. Además de eso, dentro de nuestras casas, estos animalitos pueden ir por los alimentos y también podrían orinar. Eso hace y eso genera de que podría estar en contacto la orina con respecto a los alimentos. Por ejemplo, si yo tengo una botella de una bebida y el animalito, el contacto de la orina con la tapa de estos refrescos contamina toda la botella, yo al momento de destaparla y llevármela a la boca podría contagiarme. Igual ocurre con alimentos como podría ser el arroz o alimentos que están envasados, ¿no? Pero, digamos que básicamente el contacto principal es a través de la orina, ¿o hay otras formas de contagio? Es a través de la orina. La pregunta es, ¿puede haber contacto persona a persona y contagiarme de una persona a otra? La respuesta es no. Es principalmente por la orina de la rata. ¿Otros animales podrían contagiarse? Sí, podrían contagiarse otros animales. Estamos hablando de perritos, si estamos hablando de zonas agrícolas, podría ser el ganado vacuno también. Y es por eso que también como humanos, también nosotros nos podemos contagiar. En estos momentos que estamos afrontando épocas de lluvia, nosotros, como vamos a ver en esta parte, tenemos el barro, ¿no? Este barro, y usualmente frente a eso nosotros nos sacamos nuestros zapatos y caminamos encima del barro. Lo que va a pasar con el barro, van a haber pequeñas piedras filosas que nos van a cortar lo que es la piel del pie, y a través de la piel erosionada entra la bacteria y nos puede generar la enfermedad. Es por eso que se recomienda el uso de botas, ¿no? Las botas que ustedes puedan requerir o de elección, que son las que nos van a permitir protegernos la piel y evitar que a través de la piel pueda entrar esta bacteria. Doctor, ¿y cuáles son las causas de esta enfermedad para que puedan identificarlo y qué es lo primero que debemos hacer en este sentido? Sí, como les decía, una de las principales causas es tener contacto con la orina de la rata. Frente a la aparición de algunos síntomas, como por ejemplo fiebre, malestar general y sobre todo el dolor muscular, que podría ser el dolor en las pantorrillas o los ojos que se ponen rojos como si tuviera una especie de conjuntivitis, eso me hace sospechar que puede ser una leptospira. Si yo tengo en las zonas como Tumbes, donde hay el antecedente de lluvias, y he caminado sin zapatos en el barro, tengo heridas en los pies y además tengo estos síntomas, la fiebre, el malestar general, el dolor de pantorrillas, los ojos rojos, debo sospechar en una leptospirosis. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que acudir a un establecimiento de salud porque el tratamiento es un tratamiento antibiótico. Es un antibiótico que lo que va a hacer es, en etapas tempranas, eliminar esta bacteria de mi cuerpo. Entiendo que ya hay 96 casos a nivel nacional, ¿no? Sí, nosotros como país, el Ministerio de Salud ha notificado 1.045 casos, de ellos han fallecido 5 personas y nosotros estamos haciendo en esta campaña en salud, es una campaña preventiva de educación para poder hacer que cada parte de la población evitemos estos riesgos y estemos previniendo nuevos casos de leptospirosis en la población. ¿Algo más importante que desee decir a nuestra audiencia de Betel Noticias, doctor? Sí, es muy importante que a nivel de la comunidad nosotros evitemos tener, como hemos visto, los residuos sólidos en la calle, ¿no? Tener nuestra agua segura también y evitar el contacto con el barro. Es muy importante y frente a la aparición de estos síntomas, acudir a los establecimientos de salud. Muy importante no automedicarse porque a diferencia del dengue, que es el mantenimiento hídrico,
En leptospirosis el tratamiento es antibiótico para matar esta bacteria. Bien, doctor, muchísimas gracias. Y así, con esta importante información para prevenir esta enfermedad infecciosa desde acá, desde eSalud, regreso contigo a los estudios, Magda. Muchas gracias, Rigoberto, por esta información. Gracias por comentarnos cuáles son las pautas. Ya sabe usted, algunas recomendaciones que se han venido dando para que pueda tomar las prevenciones debidas y no sea usted una víctima más de esta nueva enfermedad que ahora se ha declarado en alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud, que es la leptospirosis. Además que sabemos que las regiones más afectadas son Piura, San Martín, Tumbes y Junín, pero todas aquellas que se enfrenten a las diversas situaciones que nos estaba mencionando el doctor, es importante que tomen las precauciones necesarias. Y además que dice que si viendo algún síntoma, podemos acercarnos a un centro de salud, entonces también hacemos un llamado a las autoridades de salud que estén preparados para recibir a estas personas, que no haya ningún problema de atención, de demora, de falta de medicamentos, porque para que se controle esta enfermedad o en alerta epidemiológica, se necesita tanto de la población como también de las autoridades brinden el servicio de salud, especialmente estos asegurados que se van a los centros de salud. Empezamos ahora con el plano internacional en Betel Noticias por radio y redes sociales. Les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer los ataques contra infraestructura energética iraní, con los que había amenazado, tras mantener conversaciones muy buenas y productivas con Teherán que continuarán esta semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que ordenó detener los ataques que había amenazado lanzar contra la infraestructura energética de Irán. El mandatario publicó el lunes en su red social Truth Social que ambos países han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente. Y aseguró que el diálogo continuará a lo largo de la semana, por lo que dio instrucciones para posponer todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un periodo de 5 días. Irán amenazó con destruir infraestructuras clave en Medio Oriente tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que atacaría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Hormuz en 48 horas. Irán amenazó el domingo con destruir infraestructuras clave en Medio Oriente tras el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió que atacaría centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Hormuz en 48 horas. Así lo informó el mando operativo del ejército Hatam al-Anbiya, que advirtió con cerrar completamente esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos si Trump ejecuta sus amenazas. Todas las centrales eléctricas, la infraestructura energética y de tecnologías de la información y comunicación del régimen sionista serán objeto de ataques generalizados. Todas las empresas similares de la región que cuenten con accionistas estadounidenses serán completamente destruidas. Las centrales eléctricas de los países de la región que alberguen bases estadounidenses serán nuestros objetivos legítimos. El cruce avivó la preocupación sobre las plantas nucleares, luego de más de 3 semanas de una guerra que reta a la economía global por la posibilidad de que la fuerte subida del petróleo genere inflación. Irán impone un bloqueo casi total al estrecho de Hormuz, pero un número relativamente reducido de buques ha podido transitar por ella, estimado por la consultora Kepler en alrededor de un 5% de su volumen previo a la guerra. El sábado, 2 ataques de misiles en el sur de Israel dejaron más de un centenar de heridos y provocaron el pánico. El primero alcanzó una zona residencial de Dimona, una ciudad que alberga un centro estratégico de investigación nuclear en el desierto del Negev, y el segundo impactó en Arad. Durante una visita a la zona afectada, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió que atacará personalmente a todos los dirigentes de Irán. Israel y Estados Unidos están trabajando juntos por el bien del mundo entero, y es hora de que los líderes del resto de los países se unan. Me alegra decir que veo que algunos de ellos están empezando a moverse en esa dirección, pero se necesita más. Irán justificó los misiles lanzados hacia Dimona como una respuesta a un ataque enemigo contra uno de sus complejos nucleares en Natanz. El ejército israelí aseguró no tener conocimiento de ese ataque, y la televisión pública Kan lo atribuyó a las fuerzas estadounidenses.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, enfrentó las primeras protestas contra su mandato tras su decisión de frenar decenas de decretos ambientalistas de su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric. Primeras protestas en Chile contra el flamante presidente José Antonio Kast. La marcha por la capital Santiago fue convocada para celebrar el Día del Agua, pero varios miles de manifestantes cuestionaron las recientes medidas del gobernante, quien decidió frenar decenas de decretos ambientalistas de su antecesor Gabriel Boric. Entre ellos figuran una norma para regular emisiones en centrales termoeléctricas, la creación de varios parques nacionales protegidos y la conservación de la ranita de Darwin, un pequeñísimo anfibio en peligro de extinción que habita en el sur de Chile y Argentina. Estoy acá porque la gobernatura actual ha sido constantemente planificadora a la hora de quitar los derechos medioambientales a favor de un progreso que no es real, porque no importa al final, el día de mañana, cuántas industrias creemos, si es que el dinero no se va a comer el día de mañana cuando ya no tengamos nada que nos proteja. Conociendo el gobierno que está de turno no me sorprende mucho, sí la rapidez del asunto, creo que para 2 semanas es demasiado impresionante los daños que se están haciendo y el retroceso que está teniendo Chile. Creo que en este sentido del lado ambiental estábamos teniendo una gran evolución, un gran cuidado de algunos recursos naturales que claramente ahora mismo se están perdiendo. Las movilizaciones llegaron hasta el Palacio Presidencial de la Moneda, mientras las vías de acceso estaban bajo la protección de un fuerte contingente antidisturbios. Los uniformados avanzaron para evitar la continuación de la marcha. Ante ese movimiento, los jóvenes lanzaron piedras y palos, y la policía de carabineros respondió con el uso de camiones hidratantes. 7 civiles fueron detenidos, según la policía, que no reportó heridos. Las autoridades de Cuba restablecieron el servicio de energía eléctrica nacional luego del segundo apagón total en menos de una semana, en medio de la escasez de combustible y el bloqueo de crudo impuesto por Estados Unidos a la isla. Cuba restableció el domingo el servicio de energía eléctrica nacional, luego del segundo apagón total en menos de una semana. El séptimo corte de electricidad generalizado desde 2024 se debió a una avería en una unidad generadora de una de las 8 plantas termoeléctricas del país, lo que provocó un efecto dominó en el sistema. Las autoridades advirtieron, no obstante, que la demanda seguiría superando a la oferta. El apagón se produjo mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel enfrenta presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien impuso en enero un bloqueo de facto para el petróleo con destino a Cuba y esta semana habló de tomar la isla. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosio dijo a la cadena estadounidense NBC que las Fuerzas Armadas del país se están preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar. Agregó que La Habana estaba dispuesta a seguir dialogando con Estados Unidos, pero que discutir cambios en su sistema político no estaba sobre la mesa. El piloto y el copiloto de un avión que chocó con un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia de Nueva York por la noche murieron en el accidente, que obligó a suspender el tráfico aéreo. Así lo informaron el lunes autoridades y medios estadounidenses. Un avión chocó con un camión de bomberos el domingo por la noche en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El piloto y el copiloto de la aeronave de Air Canada Express, que había llegado procedente de Montreal, murieron. Las cifras iniciales indican que 41 pasajeros y tripulantes fueron trasladados al hospital, así como 2 oficiales de rescate y extinción de incendios de la autoridad portuaria. En este momento tenemos entendido que 32 han sido dados de alta, pero también hay heridos graves. Según la plataforma de rastreo de vuelos Flightradar 24, el avión transitaba por la pista cuando golpeó al vehículo de rescate, que estaba atendiendo otro incidente. El suceso ocurrió en momentos en que La Guardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo. La Administración Federal de Aviación estadounidense anunció el cierre de la terminal y advirtió que posiblemente este sería extendido. La Autoridad de Manejo de Emergencias de Nueva York advirtió que habría cancelaciones, cierres de carretera y atrasos en el tráfico cerca del aeropuerto. Por tanto, sugirió usar rutas alternativas. Una lamentable noticia que se vivió en Estados Unidos a partir de este accidente que se ha producido en la misma pista del aeropuerto en Nueva York.
No sé si ustedes se acordarán, a todos los que nos escuchan a través de la radio y ven a través de las redes sociales, que también nosotros experimentamos un accidente similar en la misma pista de aviones aquí en el aeropuerto Jorge Chávez. Es importante tener cuidado con todos estos incidentes porque lamentablemente pueden terminar de forma fatídica, como en este caso fue con el piloto y copiloto estadounidenses. Pero bueno, extendemos igual nuestras condolencias, es una triste noticia que les hemos comentado y que esperamos que se pueda esclarecer también los motivos, ¿no?, las causas de este accidente, si es que aún hay más investigaciones. Vamos ahora a dirigirnos a un país vecino nuestro para comentarles que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió sobre la posibilidad de invasiones extranjeras y criticó la pasividad de la ONU ante los conflictos en el mundo durante un foro entre Latinoamérica y África celebrado en Bogotá. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió el sábado sobre la posibilidad de invasiones extranjeras. Durante un foro entre Latinoamérica y África celebrado en Bogotá, el mandatario izquierdista criticó la pasividad de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y su incapacidad para terminar conflictos como la guerra en Ucrania o en Gaza. Lula ha sido un fuerte crítico de los ataques de Estados Unidos en Venezuela que llevaron a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y de su ofensiva contra Irán, que provocó una guerra en Medio Oriente. Nós não somos mais países colonizados. Nosotros ya no somos países colonizados. Conquistamos soberanía con nuestra independencia. No podemos permitir que alguien se pueda entrometer y herir la integridad territorial de cada país. Lo que estamos presenciando en el mundo es la falta total y absoluta de funcionamiento de Naciones Unidas. É a falta total e absoluta de funcionamento das Nações Unidas. El presidente habló recientemente sobre la necesidad de aumentar la cooperación en defensa con países como Sudáfrica, ante la posibilidad de una acción extranjera contra Brasil. Sin mencionar a un país en concreto, el mandatario criticó a los que quieren ser dueños de los minerales críticos presentes en América Latina, claves para la fabricación de dispositivos tecnológicos. El mes pasado, Estados Unidos alcanzó acuerdos con países de la región como Argentina y México, en busca de diversificar su suministro de metales críticos en un mercado ampliamente dominado por China. Brasil posee las segundas mayores reservas mundiales de tierras raras, tras el gigante asiático. Es un debate constante el tema de la intervención internacional en respecto a la soberanía de los diferentes países, ¿no? Podríamos pensar, como lo menciona también el actual mandatario de Brasil, que es una afectación a la soberanía nacional el que organismos internacionales o incluso también otros países en particular, como lo hemos estado viendo con el caso de Estados Unidos, intervenga en los conflictos que se desarrollan, ya sea a nivel del mismo país o en conflictos entre naciones. Ahora bien, la ONU tiene un registro histórico de intervenciones porque precisamente para eso se creó la Organización de las Naciones Unidas originalmente, para poder ser una entidad que mantenga la paz a nivel mundial luego de las experiencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha intervenido en conflictos internacionales como la Guerra de Corea, la crisis del Canal de Suez, intervenciones en África, Asia, América Latina y otras regiones. Sin embargo, ahora vemos que muchas veces la Organización de las Naciones Unidas no ha intervenido en algunas naciones que se ha considerado han estado teniendo una afectación grave de la democracia, por ejemplo, en la situación de la dictadura en Venezuela. Quienes sí intervinieron, en ese caso, ha sido otro país, otra nación. Como lo sabemos, Estados Unidos con el mandato de Donald Trump. Por lo tanto, esto genera mayor debate alrededor de la comunidad internacional, sus relaciones, hasta qué nivel se puede intervenir, hasta qué punto está justificado, si es la ONU, si se encarga otra nación. Interesante lo que se plantea y ver cómo va a seguir desarrollándose, porque las intervenciones están lejos de acabar. Particularmente de otras naciones, la ONU tal vez se mantiene un poco al margen en algunos casos en específico. Entonces, es un debate que continúa e importante de seguir analizando para también cómo va a afectar nuestra región.
Con esto hemos llegado al cierre de nuestro bloque internacional. Les comentamos que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, descartó cualquier complicación en la salud del mandatario José María Valcárcel, como tal vez algunos habrían podido pensar se encontraba, y aseguró además que lo ve realizando actividades en diversas regiones del país con normalidad. En declaraciones a RPP, el titular de la PCM aseguró que el jefe del Estado mantiene un ritmo de trabajo intenso que incluye viajes al interior del país, lo cual desmentiría las versiones sobre una supuesta dependencia de asistencia médica. ¿Qué dice? Lo veo todos los días, el presidente está más fuerte que nunca y cuando vamos a provincia parece que se llena de energías, de verdad que sí, se los digo con honestidad, está muy fuerte, no está enfermo para nada, sostuvo Luis Arroyo. Asimismo, Arroyo Sánchez se refirió a la salida de Ángelo Alfaro del gabinete tras su renuncia al Ministerio de Energía y Minas, luego de que se difundiera, como lo hemos comentado, una denuncia en su contra de presunto abuso sexual contra una menor de edad hace más de 20 años en Pucallpa, región de Ucayali. La Asociación Peruana de Turismo Receptivo e Interno, APOTUR, consideró como una señal positiva el reciente anuncio del gobierno sobre el desempeño del turismo internacional, con 3.4 millones de visitantes en 2025 y una proyección de 4 millones para el 2026, pero recordó que es aún insuficiente. Estamos creciendo, pero aún no estamos compitiendo al nivel que el Perú puede, manifestó así Claudia Medina, presidenta del gremio. Además, dijo que una lectura responsable del sector es exigir un análisis del contexto completo. Medina señaló que en 2019 el Perú registró 4.4 millones de turistas internacionales, mientras que en 2025 alcanzó los 3.4 millones, lo que significa que continúa más del 20% por debajo, con una disminución cercana a 1 millón de turistas. Esto es lo que sucede en el sector de turismo. Sabemos que nuestro país tiene mucho potencial para poder crecer. La pandemia lo afectó bastante, pero creemos que realmente tiene el potencial y esperemos que las autoridades puedan responder. Les comentamos ahora también, además, que ya les veníamos diciendo, los debates presidenciales están empezando a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese sentido, Betel Noticias va a estar listo para que a partir de este lunes 23 de marzo vamos a tener una cobertura especial aquí en Betel Radio con una edición especial de Tendencias Electorales, el debate. En ese sentido, vamos a estar siguiendo los debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones con análisis, contexto y las preguntas clave que necesita el país. Así que ya lo sabe, a todos ustedes, a partir de las 7:30 de la noche desde hoy día, mis compañeros Juan Diego Berna y Grecia Oré van a estar listos con ustedes para que estén bien informados en un momento decisivo. Ya sabemos que 57% de la población aún no sabe por quién va a votar, así que estos debates son claves para poder determinar tal vez una mejor decisión informada. Betel. Y con eso hemos llegado al final de esta edición de Betel Noticias. Con nosotros, mi nombre es Magda Núñez. Nos vemos hasta mañana.